Y por allá por el 96, 97 hay una convocatoria grande latinoamericana de decanos de las facultades, donde, donde se invita a pensar en esto de la agroecología, esto de pensar a producir sin deteriorar los recursos, producir teniendo en cuenta al que produce, ¿no? Al que está en la tierra. Y bueno, yo hice una capacitación en ese sentido y los productores con los que trabajaba entendían también que por ahí podía ser el camino, ¿no? Y ahí fue muy interesante lo que pasó, ¿no? Porque Tres Arroyos y toda la zona ahí del sudeste basaban su producción antes en muchos productos, cerca de 12 productos había que los productores hacían. Y esto era importante porque les daba estabilidad al sistema. O sea que de pronto hacían trigo y ese año cuando cosechaban no valía mucho, entonces vendían el girasol, y si no vendían carne, y si no tenían un poco de alpiste, un poco de lino, cebada. Bueno, eso era interesante. Resulta, pero mayoritariamente era trigo y girasol. En el año 98 se da un hecho particular que bajan los dos, baja el trigo y baja el girasol. Y entonces los productores recurrieron al municipio porque veían que entraba en una situación muy crítica, que los productos que tenían para vender no tenían valor, y bueno, de qué manera se lo podía ayudar. En ese momento hicimos una convocatoria de todas las instituciones y hicimos una multisectorial muy importante. Y bueno, y ahí empezamos a ver que el modelo por el cual estábamos empezando a caminar tenía algunas dificultades. Era un modelo de producción basado en el petróleo. Y cualquiera podía pensar que eso era posible cuando el petróleo estaba barato, pero la tendencia iba a ser que iba a aumentar. Entonces, si nosotros basamos nuestro esquema de producción en una intensificación, en un mayor uso de insumos, lo que uno podía advertir que en el futuro los costos iban a ir aumentando. Sin tener en cuenta, porque no lo percibíamos, que a su vez esos productos tenían una alta toxicidad, ¿no? Creíamos que las buenas prácticas agropecuarias, se podía controlar las gotas, se podía hacer una cosa, y después el tiempo nos fue diciendo que eso es muy difícil. Uno empieza con una aplicación en las mejores condiciones y al rato se da vuelta al viento y las condiciones ya no son más, no alcanza el tiempo y se sigue. Y la gente que trabaja con esos productos, uno con el tiempo empezó a ver y sentir el comentario de productores, de ayudantes que tenían problemas de salud. Y de esto ya han pasado 27 años que yo estoy asesorando productores y bueno, algunos han fallecido de cáncer, han pasado muchas cosas, ¿no? Y esto es lo importante, la comunidad lo está percibiendo también, el productor está percibiendo que aumentaron mucho este tipo de enfermedades donde no hay un agente etiológico. Esto quiere decir que son enfermedades que no están producidas por una bacteria o un virus, sino que son causas de malformaciones, de desequilibrios físicos, de problemas de salud. Y acá estamos en una sociedad con básicamente con una mirada de falta de salud, ¿no? Tenemos una sociedad porque esta forma de hacer agricultura con muchos insumos es como el modelo que también tuvo que ver con la medicina, que tuvo que ver con la farmacología. La mayoría de la gente aumenta constantemente el uso de medicamentos, y lo mismo pasó en el agro. Entonces, cuando una tecnología que apareció en los años 90, la siembra directa, tiene muchas ventajas, es interesante, pero no como luego se derivó en que la siembra directa protegía el suelo, pero en un marco de vida del suelo. Si nosotros aplicamos fungicidas que controlan hongos, aplicamos antibióticos que controlan bacterias, ¿quiénes van a degradar y van a hacer el proceso de enriquecimiento del suelo? ¿Quiénes van a fortalecer ese proceso de fertilidad? Entonces, como ese proceso se va deteriorando año a año, nos lleva a plantear la necesidad de más insumos. Y para que tengan una referencia, nosotros en el año 90, hacer una hectárea de trigo costaba $100. Pasaron 10 años
y costaba $200. Y hoy hacer una hectárea de trigo está por encima de los $400. Entonces, cualquier productor todos pensamos que era una cuestión lógica, pero sin embargo lo que se ve es que los insumos aumentaron fuertemente, pero también aumentaron las dosis para poder mantener una producción. Y esto uno se plantea, ¿hasta cuándo hay que seguir? Si uno va a un médico y le receta un remedio y al otro mes le dice que tome el doble y al otro año que tome el doble, no creo que perciba que está mejorando su salud. Y en el campo pasó lo mismo. Los costos aumentaron muchísimo. Pero como contrapartida uno podría decir que bueno, si aumenté en 4 veces los costos, deben haber aumentado en 4 veces los rendimientos. Y eso no es fácil. Puntualmente tenemos rendimientos en trigo, 6.000, 7.000 kilos, pero cuando uno agarra la estadística de cualquier productor, ve que los rendimientos de 3.000, que eran el 90, 3.000 y monedas, no todos los años se promedian 7.000. 7.000 sería el doble. Deberíamos estar hablando de 12.000 kilos. Entonces, cuando hablamos de semillas, cuando hablamos de mejoramiento genético, ese mejoramiento ha sido bastante artificial. Ha sido una mayor eficiencia, como decíamos, porque se utilizaron máquinas más grandes, se utilizaron fertilizantes, se utilizó todo un paquete que tiene que ver con un alto uso de capital. Y no siempre el productor puede contar con ese capital. Por lo tanto, esta también es una tecnología que expulsa gente del sector. Y esto está constatado. Nosotros en el año 88 para Tres Arroyos teníamos 1.035 productores. Y en 10 años estamos alrededor de 400 productores, 500 productores. La mayoría de sus tierras, de todo el sudeste, está en arrendamiento. Quiere decir que ya hay muchos productores que se han ido porque creyeron que no podían realizar y llevar a cabo esta tecnología porque no le encontraban la vuelta, porque le faltaba la última máquina, porque le faltaba. Siempre nos hacen creer que nos falta, que somos ineficientes. Y quizás es el problema el modelo. Es un modelo dependiente, se lo podría hasta decir drogadicto. Es un constantemente demandante de insumos artificiales. Y esto quiebra la salud de los suelos, por lo tanto de las plantas, de los animales y sociales. Y esto es lo que está pasando en el agro argentino, latinoamericano. Por eso es que la agroecología intenta proponer una alternativa que no puede ser que se formen ingenieros agrónomos, donde prácticamente nosotros teníamos muy poca capacitación en procesos sociológicos, en procesos ecológicos. Y bueno, también formo parte del Centro de Graduados de la Facultad de Agronomía de La Plata. Estoy como vicepresidente y creo, ya hace más de 10 años, 14 años, que se ha incluido dentro de la currícula, en el 4.º año, la materia de agroecología. O sea que si un alumno decide producir o acercarse a la agronomía para hacer este tipo de producciones de agroecología, la Facultad de La Plata hoy está tratando de cubrir ese bache, porque hoy nos encontramos con que productores quieren a lo mejor producir de otra manera y hay muy pocos profesionales formados, o para la gente que cree que la forma de hacer agricultura es de otra manera, no tan empresarial, no tan desnaturalizada, pensada nada más en la física, la química y la plata. Creo que el productor debe apuntar a otra cosa, debe apuntar a obtener un nivel de vida acorde al campo que tiene, al establecimiento que trabaja. No se puede pedir mucho más que la naturaleza puede prever, porque en ese caso, para contrarrestar todo lo que la naturaleza no nos puede dar, hay que hacerlo a fuerza de capital. Y ese es un recurso escaso, como el petróleo, y también los bienes naturales tienen una limitante, ¿no? Yo puedo apresurarlos, presionarlos, pero eso deteriora, como alguien que está expuesto a un trabajo mayor del que soporta su físico, va a estar con estrés, con ACV, con todos estos problemas que hoy está viviendo la sociedad.